Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Bienvenidos al episodio 3 de Taberna de Historias. Es un episodio muy interesante porque creo que ya desde el planteamiento de el tema va a ser polémico. Justo hablábamos un poquito de eso previo a la grabación. Bienvenidos a todos los escucha que están desde el primer episodio hasta el segundo y el tercero y quienes nos piden más episodios. Los tiempos son un poco complicados, entonces estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos mensualmente. Así que gracias por seguirnos escuchando. Y bueno, hoy vamos a hablar o a debatir un poco de qué leer cuando el mundo se desmorona. Teníamos un par ahí de propuestas de otros temas que era algo relacionado con el 8M, el tema de la escritura de las mujeres, etcétera. Y también estaba el separar la obra del autor, ¿no? Y el tercer punto era precisamente este de qué leer cuando el mundo se desmorona, porque creo que están pasando muchas cosas en todas partes todo el tiempo. Y siempre es complicado vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creía que este tema lo abarcaba estos otros dos, ¿no? Ustedes, no sé qué piensan ustedes con relación a esto, pero yo sí considero que el qué ocurre o qué leer cuando el mundo se desmorona, de alguna manera se puede involucrar con estos otros temas de la escritura femenina y de separar el autor de la obra, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Pues es que, a ver, yo quisiera que definiéramos entonces qué es que el mundo se desmorone, ¿no? O sea, es mi mundo individual, el mundo afuera, ambos. Todos los mundos. Todos Es los que mundos. yo creo que la literatura, como se han dicho durante muchos años, es un espacio que nos refugia y que eso aparentemente nos aísla, ¿no? Como tu rinconcito donde vas a consolarte del dolor del mundo, porque el mundo siempre nos duele, por lo que sea. Y la verdad es que cada vez nos superamos, no sé si se fijan. Sí. Cuando pasa algo que dices, ya no puede haber algo peor, o sea, el genocidio en Gaza, y vas viendo que no hay nada peor, siempre los políticos nos sorprenden. Hay algo peor que nos hace irnos a refugiar en nuestro mundo. Pero también yo creo que la literatura es un espacio para detonarnos preguntas que nos pueden activar a involucrarnos en el mundo, porque siempre le echamos la culpa a algo, a los políticos, a las instituciones, a donde sea, pero nosotros somos parte de ese universo, ¿no? De pronto decimos, ay, los mexicanos son no sé qué. Bueno, yo soy mexicana. Y yo estoy diciendo, somos unos dejados, todo el mundo pasa encima de nosotros, no tenemos voluntad ni perfil político, pero yo soy mexicana y cada uno de nosotros somos mexicanos. Entonces estamos hablando de nosotros mismos, tenemos o no participación en lo que está ocurriendo, en cómo hacemos que el mundo se desmorone. Entonces, no sé, yo propongo que hablemos de libros que nos detonan el pensamiento crítico, que nos hacen cuestionarnos qué estamos viviendo, pero al mismo tiempo nos dan un poco de esperanza, y también de estos libros teóricos que nos abren alternativas, ¿no? Es que yo estaba analizándolo también de esa forma, ¿no? Estos libros que de alguna manera me llevan como a analizar el tema social, el tema íntimo y tal, y a replantearme cosas, ¿no? Pero esas lecturas son desgarradoras. O sea, ¿sabes? Esos libros a los que llego precisamente y que me apasionan tanto, terminan siendo súper desgarradores. O sea, ahorita estoy leyendo Luz de Agosto de William Faulkner y es como, o sea, súper trágico, ¿no? Entonces, no creo que sean como las lecturas que a mí me gustaría leer cuando el mundo se está desmoronando. Y yo creo que pensaba el tema un poco con este sentido de cuando entras a redes sociales, todo te está diciendo que en todas partes se está acabando algo, ¿no? O están muriendo gente, o sea, el mundo se está desmoronando, tal cual como lo digo en el tema. Entonces, es apabullante, de alguna manera creo que recae una responsabilidad en quien está leyendo eso. Y termina siendo como esta suerte de impotencia, ¿no? De no saber qué hacer, de querer intentar ayudar, buscar una respuesta. Y yo cuando planteé la pregunta, lo primero que me dije es casi de que no leas, porque la lectura no va a ser como la respuesta, ¿sabes? Porque también creo que de alguna manera, o sea, no que no leas, sino como de alguna manera no va a ser la respuesta principal o lineal que a veces buscamos, ¿no? A veces cuando nos hacemos preguntas, sí queremos que sean contestadas de manera
radical y que sea de manera puntual, no lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, ¿qué hacer cuando el mundo se está desmoronando? Paso 1, tal, tal, tal. Paso 2, tal, tal, tal. Como una guía, como un instructivo, ¿no? Esto que hablábamos en episodios pasados de los manuales o las guías, estos libros que son un poco en ese sentido, en esa temática un poco. Y la verdad es que para mí ningún libro ha sido ese tipo de instructivo, de manual, nunca lo he sentido como así. O sea, sino todo lo contrario, me ha llevado, claro, a cuestionarme, como dice Dalina, de manera individual y luego lo colectivo, cómo puedo ser mejor individuo dentro de la sociedad. Pero eso no significa que mejore yo como persona, ¿no? O sea, no es que tengan los libros las respuestas, pero quizá sea un acercamiento a replantearnos cosas para, pues, acercarnos a algo más tangible, ¿no? Ok, como que les estoy agarrando la onda, pero pues ya voy Tú como dale. a estar en desacuerdo. Sí, no, está bien. Que, a ver, primero una cosa, vamos a jugar al abogado del diablo, ¿no? Un poquito, pero cuando el mundo se está desmoronando, la neta es que yo no juzgo nunca a la gente que dice, necesito escapar un ratito con esta novela de Young Adult, con esta Ajá, cosita ajá. que, algo que me haga sentirme como un poquito más tranquilo, ¿no? Entonces, de hecho, estaba leyendo en estos días, todavía no la termino, pero voy ahí avanzando con Sunrise on the Reaping, ¿no? La nueva novela de Hunger Games, Ah, sí. Los Juegos del Hambre, que es la de Haymitch, de los Sí, Juegos de sí, Haymitch. sí, sí. Y sí, yo digo como, ok, sí entiendo, como a la gente le gusta esto, ¿no? Y está un poquito reconfortante. Y aún así hay una cosita ahí en los Juegos del Hambre. Ajá, era lo Es que te iba a como decir. la semillita de la revolución y como Lo Entonces, político. pues sí, o sea, si queremos ver como lo político, no es que lo político solamente esté en lo literario. Y ahora, aún en cuando no, o sea, ni diciendo que sí, ni diciendo que no es, ¿verdad? Pero, entonces cuando pienso como en formar pensamiento crítico con la literatura me conflictúa también mucho, ¿no? Porque, ok, sí se forma un pensamiento crítico, sí podemos llegar a perspectivas muchísimo más amplias, pero la solución nunca puede ni debe ser que un libro me diga a mí cómo debería Ajá. comportarme para hacerlo, ¿no? O que me dé alguna pauta, ¿no? Debería ser yo como Katniss Everdeen, ¿no? Algo así, sino realmente, voy a poner bien chairo ya, pero no es mis condiciones personales e individuales, mi esfuerzo personal e individual lo que va a hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Sino son cambiar las condiciones materiales en las cuales todas las personas están inmersas, ¿no? Sí. Toda la sociedad como colectivo está inmersa. Entonces, si no cambiamos las condiciones materiales, pues no importa que hagamos nosotros, que si me levanto, que si hago, que si soy vegano, que si tal cosa, sino que toda la vida va a ser una misma cosa, ¿no? Porque no podemos cambiar el sistema cambiando nosotros mismos, ¿no? Esta es una idea muy romántica, muy capitalista, Sí. muy paternalista, que es tú bañate en 5 minutos, no uses el carro y eso es lo que trae soluciones a los problemas colectivos, ¿no? Los problemas colectivos se resuelven de manera colectiva. Entonces, Sí, justo esto que dices, Asa, a mí me parece, bueno, yo no quise decir que la literatura te da un modelo de Ajá. vida, ¿no? Que dices, no te va a dar una respuesta para vivir la vida. Justo lo contrario, te hace preguntas y te sacude. Y es esa sacudida la que hace que te involucres. Ajá. O sea, que no pases como bacteria por el mundo, pero no porque te diga qué tienes que hacer. sí, pero hay veces que no. O sea, es que estamos tan como cauterizados en nuestra conciencia, en nuestro como acción moral, acción social, que por más que a veces sí sea evidente lo que nos está diciendo la ficción, la narrativa, la El poesía, arte. pues como que, sí, cierto, debería hacerse eso, ¿no? Pero luego ya, o sea, todo el sistema te va como sumiendo en esta... Pero como... no es por lo que debería hacerse, es por lo que cómo me cuestiona y me mueve a mí para que yo me involucre, no en la historia del libro, sino que esa historia o ese poema me sacude y me hace ver de una manera distinta la realidad. Creo que eso es importante. Y por otra parte, creo también que cuando nosotros estamos involucrados realmente, como tú bien dijiste, los cambios se hacen en comunidad, individualmente no pasa nada, necesitamos cambiar las estructuras, como bien dijiste, es a través de la educación. Y ya sé que hay muchos problemas con la educación actual, pero si no empezamos individual o colectivamente por colectivos chiquititos a empezar a cambiar el rumbo de nuestra pisada, obviamente vamos a seguir igual y ya vemos que hacia dónde vamos no vamos a ningún lado. Hace poco hablaba con unos alumnos justo de eso en clase de didáctica que me dicen, es que este modelo es un modelo capitalista para enseñar, ¿no? Y tenemos que cambiar el modelo capitalista, necesitamos un modelo altruista que nos diga, que nos muestre
cómo realmente crecer con el otro en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la pedagogía de la esperanza que propone Freire y después retoma Maturana y Entonces, mis recomendaciones tienen que ver primero con eso, con leer libros de educación. Y bueno, ahorita les doy recomendaciones, pero hablen más. Es que yo quería decir justo, a ver, estas cuestiones del capitalismo y tal, ¿no? O sea, que son La como... culpa es del capitalismo. Sí, como el meme que recientemente Asa subió donde todo es culpa y responsabilidad del capitalismo, lo cual coincido. Pero, o sea, un poco volviendo a estos temas que también se plantearon al principio, es, a ver, había este problema, ¿no? De que no se leían a otras mujeres, de que no se publicaban a otras mujeres, etcétera. Y entonces llega una ola en donde hay una lucha, en donde vamos a esforzarnos todos, y luego llega el capitalismo y se aprovecha de eso, ¿no? Claro. Y lo explota. Y eso es precisamente donde todas estas luchas y esfuerzo colectivo es asfixiante, ¿no? Y sabes qué, es que es el punto, ¿no? Hay un ensayo de Audre Lorde que se llama Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Y es eso, o sea, por medio de la vía institucional, por medio de decirle al sistema de que mira, esta es la manera correcta de hacerlo, no se puede hacer un cambio real porque el sistema coopta todas esas luchas, ¿no? O sea, las marchas LGBT están completamente llenas de marcas y empresas, Ajá. las marchas feministas, o sea, todo el capitalismo tiene esa aptitud para decir como, claro que sí, lucha, y la capitalizó, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, de entrada, justo estos meses pasados en TikTok hubo una campaña en contra de booktokers gringos en su mayoría, porque estaban hablando mucho de no metan la política en la lectura, ¿no? La Claro. lectura no es una cosa política. Y justo todo el mundo, básicamente, porque sí, los gringos, ¿no? Pero todo el mundo estaba dando respuestas a eso de que, oye, ¿cómo que leer no es un acto político? O sea, el mero hecho de poder leer ya es una cuestión política, ¿no? Pero entonces, pues sí, o sea, entiendo que la política no puede estar separada de la literatura, no puede estar separada de la lectura. Y hay mucha discusión sobre la creación, ¿no? La creación y la política, por ejemplo, como pensar que cualquier como esfuerzo por querer mezclar una literatura y una cuestión social o política, pues de cierta forma se siente como si manchara la estética, ¿no? Como si manchara como esta creación estética. Y entonces yo sí pienso que hay algunas cosas que sí son meros panfletos y que no tienen nada de literario, pero también pienso que, oye, a lo mejor podríamos tener conciencia social, conciencia de clase y estar escribiendo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Me parece que hay cosas que sí valen la pena en ese rubro, ¿no? Estaba leyendo hace un poquito Dios en la Tierra No, Dios en la Tierra no, el luto humano de claro. Revueltas. ¡Guau! ¡Qué magnífica novela! ¡Qué preciosa novela! Y es una novela súper política, ¿no? O sea, Revueltas era una persona súper comprometida socialmente, sus cuentos, ¿no? y se ve, o sea, se ve ese compromiso, pero no te dice, Ajá. ay, qué Exacto, malos son estos y exacto. qué buenos. Ajá. Y en cambio está esta novela que también estuve leyendo hace un poquito de Gorky, que se llama La Madre, que es una tremenda mafufada con respecto al régimen Es stalinista, realismo ¿no? ruso. Sí, Entonces sí, o sea, suele hay ser así. de libros a libros que toman lo O Y de incluso, realidades a realidades también, o sí. sea... Solentiname el Evangelio Solentiname de Cortázar es como, bueno, el proyecto es de de, Cardenal, del sí, Cardenal, Ernesto Cardenal. pero no sé si han leído el cuento, relato, no sé qué es de Cortázar, que yo amo Cortázar, pero pues es un panfletazo que hace Sí. apología Ok, sí. de ¿no? Sí, o sea, Revueltas también tienen novelas que son súper apologías como perspectivas marxistas. Justo cuando lo expulsan del Partido Comunista y quiere regresar, escribe 2 novelas que son los Días de Caín, ¿cómo se llama esa novela? Y escribe otra que son malísimas. Y después regresa al Partido Comunista, lo expulsan otra vez ya definitivamente y pues ya, siguen su vida, ¿no? Pero sí tiene también esa... Sí, pero fíjense, justo eso, y antes de dar mis recomendaciones pedagógicas, o sea, de lecturas pedagógicas, que yo creo que son fundamentales, de hecho, yo leí cuando estaba en secundaria un libro de A.S. Neil que se llama Summerhill, y Summerhill me cambió la vida respecto a cómo tendríamos que educarnos, ¿no? Educarnos comunitariamente de manera horizontal y bueno, es un proyecto bien padre, léanlo. Pero antes de eso, hay un autor que a mí me parece, retomando lo que dice Asa, que su perspectiva política y social es muy, muy clara y nunca se amedrentó, bueno, quisiera creerlo, ante ninguna amenaza del capitalismo y que sin que sus obras sean... panfletarias, sí proyectan esa postura frente al mundo, que es José Saramago. A mí se me hace que es un autor realmente indispensable y el Evangelio según Jesucristo siempre para mí es un espacio donde puedo encontrar muchas cosas que me revelan
que los seres humanos somos horribles, pero tenemos algo que nos hace únicos y que vale la pena estar con otros. Ok. Yo percibo justo esta misma especie de visión que tienes hacia Saramago con Klaus y Lucas, o sea, con la primera parte de Klaus y Lucas, que son estos niños que después de estar en la guerra y ellos están aprendiendo a ser, no digo niños, sino a ser humanos, ¿no? A ser personas alrededor de unas circunstancias sociales y físicas súper deplorables. Entonces, de alguna manera ves en ese desarrollo de personajes como cierta suerte de esperanza, ¿no? Recientemente me estoy viendo las películas de Star Wars y no puedo parar de relacionar, ¿sabes? Como la fuerza, el lado oscuro y la fuerza con estos temas y entender de alguna manera, o no sé si sea romantizar esto, pero esta suerte de equilibrio. O sea, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo de alguna manera siento que sí hay que... o sea, no digo romantizar, sino observar lo que está sucediendo para luego ver cómo podemos replantear esos estilos de vida o esas formas de vida, que creo que eso es lo que nos permite hacer la literatura y las historias en general, como en este caso Star Wars y Klaus y Lucas, ¿no? Pero sí, yo percibo lo mismo con los personajes de Agatha Christoph. Agatha Christoph, sí. Gracias. Justo a ver, el Star Wars es una ficción muy interesante para hablar de estas cosas, ¿no? Porque no es que es una cuestión de yin y yang, no es el mal existe para que exista el bien y esas cosas, ¿no? Muy ontológicas, sino que mientras que exista un lado oscuro, una persona que esté adherida al lado oscuro, la fuerza está en desequilibrio. Entonces, de hecho, siempre hay dos, ¿no? Generalmente, el Lord Sith y su aprendiz. Entonces, mientras que existan ellos, la fuerza no está en equilibrio, ¿no? El mundo no está en equilibrio, entonces tiene que dejar de existir o pasar a un lado luminoso de la luz, para que el mundo vuelva a estar en equilibrio. Eso me parece una metáfora muy interesante, ¿no? Porque no es necesitamos al malo para existir nosotros los buenos o viceversa, ¿no? Y la otra cosa es Saramago. Saramago me gusta, ¿no? No soy hater de Saramago. Sí me parece una cuestión muchísimo más individual su perspectiva, pero sobre todo no creo que las personas sean como esencialmente malas y que haya como algunos destellos. O sea, no creo que haya algo como la esencia humana. Ustedes pueden diferir y todo, pero yo no creo que exista tal cosa como la esencia humana. Más bien existen las esencias humanas, ¿no? Y cada persona tiene su propia esencia, pero no hay nada como universal de esa esencia humana que sea absoluta, ¿no? Y, a ver, una recomendación. Este libro se llama El amanecer de todo, de David Graeber. Es un antropólogo, bueno, ya murió. Un antropólogo, gringo, es anarquista, y tiene un libro enorme que se llama El amanecer de todo, que de cierta forma propone una como contranarrativa a este libro famosísimo de Yuval Noah Harari que se llama Sapiens. Y justo, o sea, mientras que Sapiens está muy lleno de propaganda, aparte de que es súper sionista este hombre y todo, y tiene como perspectivas más limitadas. Son investigaciones bien profundas sobre antropología e historia. Y justo empiezan los primeros capítulos discutiendo sobre estas ideas entre Hobbes y Rousseau, que es si el hombre es malo y luego se corrompe, o si el hombre es bueno y luego se corrompe. La sociedad. Ajá. El hombre como el ser humano, ¿no? Pero justo él muestra evidencia para decir, oye, ninguna de las dos, o sea, esta discusión es bastante simplista, bastante de mirada, bastante corta, y más bien, mira, tenemos un montón de evidencia que indica que ninguna de las dos, o sea, ninguna de las dos cosas sucede en la historia, y estamos hablando de periodo de hace 50,000 años de historia humana, ¿no? No es como, no, la primera civilización, no, o sea, nos vamos a primeros registros, registros arqueológicos, fósiles, etcétera, ¿no? Que toma como evidencia para empezar a hacer esta disertación, ¿no? Y luego se mete justo a discutir sobre lo bueno, lo malo, la bondad, la maldad, y como toda esa cuestión es una perspectiva moral muchísimo más a posteriori para hacer esa crítica, ¿no? O sea, solo desde ahorita podemos hablar de mal y bien hacia allá. Ellos no pensaban en términos de mal y bien, ¿no? No era como estas dicotomías tan absolutas. Entonces, bueno, Saramago me parece que tiene una buena perspectiva, ¿no? O sea, me parece que tenía esperanza dentro de todo el señor, ¿no? No era un nihilista, no estaba como ya pesimista, ¿no? Sí. Decir como, nada tiene sentido, hagan lo que quieran, sino, ok, sí podríamos, ¿no? A lo mejor no se puede cambiar nada, esta frase que Dalí repite, ¿no? Constantemente, a lo mejor no se puede cambiar nada, pero hay que seguir intentando, ¿no? En este libro que también se llama Antropología, ¿cómo se llama? Fragmentos para una antropología anarquista de David Graeber, empieza con un epígrafe que me gusta mucho que dice,
o eres un utopista o eres un idiota. Esas son las dos opciones, ¿no? O sea, sí, la utopía nunca va a llegar, pero tienes que hacer esto o eres un idiota, ¿no? Sí, porque eres un egoísta. O sea, si no crees en las utopías, finalmente estás cancelando la posibilidad de hacer algo, ¿no? De la esperanza. Y eso pues te pone a nivel de una bacteria que estás ahí porque estás existiendo, ¿no? Y creo que, bueno, quien quiere existir nada más por existir y dejarse convertir en carne de cañón y en esta masa que le da sustento al modelo de sistema que está creando tanto problema, pues creo que es un problema que nos concierne a todos y que todos tendríamos que decir, o sea, esto de que, ay, bueno, si tú quieres ser feliz en tu egoísmo, qué bueno, allá tú. Pues no, nos concierne a todos sacarlo de ahí. Y ahorita lo digo porque estoy en mi etapa como esperanzadora. Pero probablemente en 3 días voy a decir, muéranse todos. Ajá, yo también justo eso pienso. O sea, llega un momento en donde digo, no, o sea, ya, nos vamos a ir todos al carajo. O sea, nada importa, ya no hagamos nada, X. Y luego llega un momento en donde digo, no, sí, hay esperanza y podemos hacer cosas para que el mundo cambie y las personas nos ayudemos entre todas, ¿sabes? Pero creo que también soy abatido por la cotidianidad, el trabajo y tal, y llega un momento en donde eso me abruma y ya no puedo pensar y lo único que hago es como ser uno más y subir como Sísifo la piedra, ¿no? Ajá. Sí, estamos como Sísifo. Y fíjate, ahorita que hablabas del anarquismo y del bien y del mal, pues Bakunin era el que decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la materialidad nos corrompe, ¿no? Los bienes. Y hay muchos ejemplos de los bebés que mientras no tengan un juguetito en medio, se abrazan, se besan, juegan, platican, les pones un juguete y entonces ya valió, ¿no? Ya se hizo la guerra. Pero con esto que tú decías que no hay una naturaleza. Pero finalmente creo que esto a lo que tú llamas naturalezas o esencias humanas, todo eso es la naturaleza humana. O sea, somos súper complejos, complejísimos. Pero es que justo precisamente esa complejidad es lo que me parece a mí que no podríamos argumentar que existe la esencia humana, ¿no? Sí. Con mayúsculas, ¿no? Es la bondad humana que está ahí en todos y después, o la maldad humana que está ahí y luego pasa acá, o es que los humanos son así, así, así. O sea, como esencialmente, ¿no? No por cuestiones sociales, materiales, estructurales, naturales, ¿no? Que son cosas que determinan la conducta desde que nacemos, y desde que estamos como puestos en un territorio geográfico, sino esta cosa metafísica, ontológica, ¿no? Sí, y por supuesto que también todo lo social nos condiciona. Claro. ¿No? O sea, de pronto aquí piensas en ser solidario, en regresar el cambio que te lo dieron más y te dieron más dinero a tu favor, en que encontraste dinero tirado y lo devuelves íntegro. Y aquí te dicen, estás bien tonto, porque no aprovechaste, ¿no? Pero en otros modelos políticos, económicos, que aunque sean nada más virtuales, o sea, aunque sea difícil la implementación, la gente crece con otra ideología y con otra forma de interactuar con los otros, ¿no? Es de que, ¿por qué me voy a quedar con esto? Yo les he platicado muchas veces lo del pago del camión, de la guagua en Cuba, ¿no? Mientras a los mexicanos se nos hace fácil, pues, no pagar porque nadie te está vigilando, para un cubano es así como que, a ver, ¿cómo? O sea, tienes que pagar porque lo estás usando y hay un desgaste y hay no sé qué, ¿no? Entonces, esto que está tan arraigado en nuestra naturaleza, entre comillas, pues es un proceso social larguísimo, es una ¿no? Cuestión de construcción. Y justamente dentro de lo social, el arte tiene una función primordial para determinarnos, ¿no? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? ¿Con quién discutes sobre lo que lees? Y bueno, creo que tendríamos que recomendar más libros que nos ponen en esta perspectiva. Fíjense, hace rato les dije del Evangelio según Jesucristo, que es uno de mis libros de cabecera, porque cambia muchas cosas y cuestiona este modelo cristiano católico, sobre todo que se ha impuesto en Occidente, en muchos sentidos. Pero también hay una novela de David Toscana que se llama Evangelia, que no sé si la han leído, que es una cosa loquísima. Lean Evangelia porque él plantea toda la historia del cristianismo, pero desde el presupuesto o la premisa de que en vez de haber sido un niño, Jesús hubiera sido una niña.
¿no? Entonces, que si hubiera sido una mujer, ¿cómo se hubiera desarrollado todo eso? Y en ese mismo tono está una novela de Gioconda Belli que se llama El infinito en la palma de la mano, donde desde ciertas perspectivas un poco antropológicas cuestiona cómo nos desarrollamos los seres humanos desde la descendencia de el famoso Adán y Eva, ¿no? Entonces, creo que estas narrativas que nos cuentan sobre los orígenes mitológicos nos ofrecen alternativas para, por un lado, sí, disfrutar y refugiarte y decir, yo quiero leer esto y no me importa más, pero también sobre cuestionar lo que nos acontece. Yo pensaba en... o sea, este ejemplo que estás dando y esto de lo que estamos hablando de alguna manera me llevó a pensar en La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, que creo que es un ejemplo claro de cómo de alguna manera uno hace ciertos esfuerzos colectivos por quitar la maldad o, ¿sabes? Como alejarnos de la maldad y termina siendo mucho más complicado de lo que pues se plantea al principio, ¿no? Y bueno, volviendo a estas recomendaciones que de alguna manera también nos llevan a replantearnos decisiones, hay un libro que yo recuerdo que me sorprendió muchísimo porque está abordado desde la perspectiva de una niña que ve en una ventana a su hermana y a alguien del servicio de la casa como entrar a una fuente para sacar un jarrón y tienen ahí como una especie de cuestión física, sexual entre ellos dos que la niña percibe, que no sabe qué es y percibe. El libro se llama Expiación de Ian McEwan y a partir de que esa niña observa eso, o sea, eso es una escena en el libro. Hay un detonante así exponencial porque te lleva a la Segunda Guerra Mundial. O sea, él termina siendo... Bueno, suceden cosas, ¿no? No quiero spoilear, pero es como... Es una lectura que de alguna manera te ayuda a plantearte estas cosas de las decisiones que tomas en momentos tan... emocionalmente complicados, ¿no? Y que de alguna manera te pueden llevar a situaciones... en donde socialmente te puedes encontrar en cosas muy, muy complejas. O sea, creo que la experiencia de leer el libro es justo replantearte desde dónde estás tomando ciertas decisiones. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a... bueno, como me ha llevado ciertas historias o ciertos libros que he leído como Expiación de Ian McEwan. En nuestro contexto en México, o sea, con todas esas cuestiones del narcotráfico hubo un boom de novelas de narcotráfico, ¿no? Por ejemplo. Y una de las críticas que se está haciendo actualmente ahora con descubrimiento de este campo de exterminio en Tuxtlan, ¿no? Y la gente en las posiciones de poder, los políticos que están diciendo, ¿no? Como, no sabemos, no se puede decir si fue un campo de exterminio o no. Noroña que salió a decir, no sabemos si eran zapatos de desaparecidos, ¿no? A lo mejor están haciendo una venta de garage, dijo el Ejército Zapatista. Que ayer justo el Ejército Zapatista sacó un comunicado hacia la comunidad artística e intelectual de México, ¿no? Y les estaba diciendo como, oigan, pues sí, ya sé que ya pasamos de moda nosotros, ya sé que lo chido ahorita es, ya tienen puestos en gobierno, ya tienen puestos en la 4T, pero pues volteen a ver un poquito para acá, ¿no? Miren, están pasando cosas bien gruesas en México, que no nos están permitiendo, que no les están permitiendo como hacer algo porque ya están muy metidos en su cabeza como este chip de la ideología y aparte no solo la ideología, sino como la protección que les están dando, ¿no? La estabilidad que les está brindando. Entonces a mí me parece que durante un tiempo en México ha habido como una cuestión de alejarse de los temas mexicanos o ¿cómo decirlo? Como llegar hacia un pensamiento más general, más homogenizante, más globalizado de las políticas de violencia, de las cuestiones de migración, de las cuestiones de tal, mientras que aquí siguen pasando cosas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, pienso mucho en Revuelta siempre, ¿no? Porque el luto humano es sobre lo que pasa con la huelga de aquí, Estación Camarón, ¿no? En Nuevo León, es una estación donde pasaba un tren. Y que Cristina Rivera Garza tiene este libro que se llama Autobiografía del Algodón, en donde ella recoge como estos testimonios, donde va viendo quiénes eran las personas que llegaron ahí, cómo llegaron, de dónde, en qué condiciones, cuándo estuvo Revueltas ahí, después de que se fue Revueltas, qué pasó. Y está muy chido ese libro, que aparte eran abuelos de Cristina Rivera Garza, personas que estuvieron envueltas en las protestas, en la huelga de Estación Camarón.
Entonces sí pienso como, ok, o sea, sí estoy súper de acuerdo. Pensar como el mundo, somos parte de una misma cosa, ¿no? O sea, vivimos todos en el mundo. También no voltear los ojos de lo que está pasando directamente aquí. O sea, justo este comunicado del Ejército Zapatista decía de que, oye, dicen que están bien ocupados con Trump, pero miren acá lo que está pasando también, ¿no? O sea, sí Trump, pero también acá están sucediendo cosas, ¿no? Y están gruesas, están pesadas, ¿no? No son como tan fácil decir como, pues, X, ¿no? O sea, siempre pasa, así es México, ¿no? Y justo he visto mucho que se ha criticado, era lo que iba, esta idea de la narcocultura. Que es claro. como, este es el problema, ¿no? Que se está normalizando a través de series, libros, películas, canciones. Corridos. Y eso es falso, o sea, eso es falso con todas sus letras, precisamente porque no es esta superestructura, que en este caso sería el arte lo que determina la estructura, sino al revés. La estructura es lo que habilita, la estructura es lo que, más bien, esta superestructura es resultado, es síntoma, ¿no? Es como una verbalización, además de decir, oiga, esto es lo que está pasando acá, y por más que quitemos esto de arriba, esto de abajo, pues nunca se queda, ¿no? Sí. Es como culpar a los videojuegos de las matanzas en las escuelas, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es una cuestión que parece que tiene sentido, sobre todo porque para nosotros lo más importante durante mucho tiempo ha sido el cómo se habla de la cosa, ¿no? El discurso. Como sociedad hemos estado muy imbuidos en el discurso y hemos dejado a un lado la realidad, ¿no? La realidad material en la que estamos inmersos, ¿no? Pero también, o sea, a mí me pasa esta cuestión con los narcocorridos y tal, que hablabas un poco, ¿no? Y que ahora salió esta noticia de que Gerardo Ortiz, que es un cantante de regional mexicano, sí, creo que es regional mexicano. No regional mexicano. Sí, bueno, aquí en el país, y que recientemente se aceptó la culpa de que estaba lavando dinero con ciertos grupos de narcos, ¿no? Y yo lo extrapolo un poco a la situación en mi pueblo, ¿sabes? En donde de alguna manera el estilo de vida te lleva a crecer así. Y yo entiendo que la cuestión es como esto que mencionas, que cuando las bases están ya establecidas, el salirte es súper complicado, ¿no? Yo creo que también es una cuestión que tiene que ver precisamente con esto que mencionaba Dalina al principio, que es la educación, y que no quiero como ser determinante en ese sentido, sino como que de alguna manera también es que yo sufro con esto, porque yo pienso un poco como cuando creces y entonces toda tu vida estás escuchando esta música, estás escuchando qué es lo que tienes que hacer, estás escuchando cómo te tienes que mover, cómo tienes que crecer, cómo te tienes que desarrollar. O sea, de alguna manera, la única realidad que construyes es esa, ¿no? Y yo por eso siempre hago como mucha alusión al poder de las historias, ¿no? Porque de alguna manera a mí justo el poder ver otras historias que no fueran corridos tumbados en mi pueblo me llevó a creer en otras realidades, ¿no? Y de alguna manera en tener cierta suerte de esperanza en que muchas cosas podían cambiar, ¿no? Entonces sí creo que hay como... esta precisamente esperanza que yo noto es la que yo busco en este especie de espacio de recomendación de libros, ¿no? En donde estas historias de alguna manera me han hecho despertar esa esperanza o nutrirla. Entonces sí, eso era lo que quería. Eso está padre porque, bueno, es interesante. Porque sí, justo yo estoy de acuerdo con lo que dice Asa, pero también con lo que dice Alexis. Nuestro privilegio nos permite hacer este acercamiento a la situación y decir, sí, el problema no es que los narcocorridos generen toda esta violencia, es nuestra violencia y nuestras fallas en el sistema que nos han hecho vivir en una mierda, ¿no? Y eso se refleja en el arte, evidentemente. Pero después ese arte otra vez se coopta por el poder, se mediatiza, se difunde, Peso y pluma. esa esencia del discurso va creando narrativas de formas de vida. Y eso es terrible. O sea, no porque vayas a cancelar y a prohibir y, ¿cómo se llama? Censurar. Claro. Ay, no, el narcocorrido, no sé qué. Están siendo una manifestación de la realidad que vivimos. Sin embargo, cuando se trivializa y se pone como, mira, no pasa nada, la gente va... Y sobre todo porque estás
impulsado por una carencia de muchas cosas, muchas necesidades, que te dice, bueno, es alternativa, no pasa nada, aquí nadie te castiga, y no por el miedo al castigo, volvemos a la educación, ¿no? Porque no puedes ver el mundo de otra manera. Entonces, cuando discutimos estas cosas, de pronto digo, pues sí, para nosotros es bien fácil, porque lo podemos ver desde afuera, así como Alexis pudo decir, pude salir de esa narrativa en mi pueblo, que era lo que era más cercano a los chavitos en formación, ¿no? Y entonces, bueno, el arte. Creo que el arte sí salva al mundo. Sí, a ver, pero lo que y me que también fue un yo... privilegio, un súper privilegio. Sí, claro, quiero justo, o sea, vamos a pensar esto, ¿no? O sea, estás hablando de, en tu pueblo las personas están completamente metidas en esta narrativa, ¿no? Y no hay posibilidad de salir, entonces salir justo a veces parece hasta un golpe de suerte. Ajá. O sea, es un privilegio enorme, ¿no? O sea, alguien que de pura casualidad vio que allá había algo y se fue para allá, ¿no? Hay gente que no tiene eso, ¿no? Que nunca lo puede ver, ¿no? Jamás, Entonces, sí, claro, salir de ese tipo de narrativa es un privilegio y el punto es, estoy de acuerdo en que hay cierta como trivialización a partir de las producciones culturales de las cosas, pero no quitemos esta cuestión, ¿no? O sea, en Chihuahua ahorita están prohibidos los narcocorridos, no se puede cantar narcocorridos, sin embargo el gobernador sigue teniendo nexos con el narco. Entonces es una estupidez para mí que claro. lo que sea el problema sea lo otro, ¿no? Sí, sea sí. Los narcocorridos, ¿no? La apología a la violencia y ese tipo de cosas. O sea, me parece a mí que no es esa la solución, ni tampoco, o sea, en medida en que podamos cambiar las condiciones materiales y sociales en las que estamos inmersos, las producciones culturales van a dar otro tipo de narrativa, ¿no? Van a dar otro tipo de la esperanza, ¿no? La esperanza en común que podamos tener, ¿no? Que otra vez David Graeber, pero hay un ensayito de David Graeber que se llama justo Una esperanza en común, y justo es eso, ¿no? Y también Mark Fisher. Yo les quiero recomendar por cosas políticas, pero está bien. Mark Fisher habla mucho en sus libros sobre la capacidad de la imaginación, ¿no? Cómo el sistema nos ha robado la capacidad de imaginar. Que es lo que dice esta frase de Jameson famosísima, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, es más fácil imaginar que el mundo se destruye a que ya no hay un jefe en la empresa, ¿no? Y es nuestra de todos, ¿no? Y todos somos la fuerza laboral y los que producimos la riqueza y todo, ¿no? Entonces, justo ha sido como una manera muy, muy constante y común en la que se nos está privando de esa posibilidad de imaginar un futuro diferente, ¿no? El futuro sigue la misma línea, ¿no? Las producciones culturales, las series, los libros, pues siguen la misma narrativa de un libro, de un mundo que es consecuencia del mundo actual, ¿no? Mientras que otros libros que presentan narrativas como más utópicas o perspectivas mucho más abiertas, pues se juzgan como inocentes, infantiles, que a veces sí son, pero ahí, por ejemplo, me gusta mucho Ursula K. Le Guin, que es esta escritora de fantasía, y tiene una novela que se llama Los Desposeídos, que es muy, muy buena. Tiene un libro que se llama El día antes de la revolución, también, perdón, es un cuento, no es un cuento largo, que también es muy, muy interesante, y justo ella se plantea como una utopía, pero ambigua. Es decir, como, oye, sí es la utopía, o sea, ya se ganó la revolución y todos estamos viviendo en unas condiciones muchísimo mejores, y como que hay un chorro de cosas que no funcionan, ¿no? Y que están raras, y que hay gente que hace cosas que no están como bien vistas, y todo ese tipo de perspectivas, pero claro, somos personas muy plurales, ¿no? Somos una sociedad muy plural, y entonces tratar de homogenizarla, pues realmente es un esfuerzo inútil e incluso como opresivo, ¿no? Y entonces sí, a ver, pienso en la pedagogía, ¿no? La pedagogía del oprimido y de la esperanza de Freire, y cómo esta frase, ¿no? Que también es muy interesante, que es cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor, ¿no? Que es esta idea de, ok, sí, los ricos están llevando toda la riqueza del mundo y no están pagando impuestos y se salen con la suya siempre, pero algún día yo podría ser rico, así que no hay que hacer nada, ¿no? Sí. Y no se trata de eso, no se trata nada más de cambiar el eje del opresor al oprimido y ya se solucionó todo. Se trata, como tú dices, de cuestionar al sistema y de buscar alternativas para ese sistema, no desde las herramientas del opresor, ¿no? Y justo la pedagogía liberadora de Freire nos hace que nos cuestionemos eso. O sea, ¿qué modelos de interacción con los otros estoy reproduciendo al educar como educo? Y obviamente eso nos lleva a pensar en que tenemos que inventar una manera distinta de relacionarnos. También siento que, o sea, llega un momento en donde nosotros estamos cuestionándonos cómo acercarnos para tumbar al sistema, ¿no? O sea, de alguna forma. Pero llega un momento en donde
o sea, la saturación es tanta en el sentido en el sentido de la violencia, en el sentido de todo lo que sucede alrededor de nosotros, que la única manera de reaccionar termina siendo la misma que la del opresor, ¿no? Termina siendo esa misma violencia. Y o sea, yo entiendo que termina siendo contraproducente y contradictorio, pero también es esencia del ser humano, ¿no? Y digo, me encanta cómo también terminamos, o sea, hablando de cosas sociales y tal, en un podcast en donde terminamos recomendando libros, que de alguna manera es la intención, pero es que, o sea, impacta, ¿no? En la lectura está presente todo esto todo el tiempo y... Es que yo creo que tenemos que ser más conscientes de quiénes somos, y muchas veces los libros nos permiten ver eso que no vemos. Ahorita que tú decías la literatura de Lewin, está, por ejemplo, el cuento de la criada, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que lo vemos como, ay, sí, una distopía en un lejana, mundo, No, vivimos en el cuento de la criada, ¿no? Las mujeres seguimos existiendo de la manera como se plantea ahí, y todo este sistema y la violencia política, económica, social, entre todos los subordinados, es lo que vivimos ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si puesto en un modelo que a lo mejor suena exagerado o nos damos cuenta, pues a lo mejor algo empezarás a hacer, ¿no? Tú por tu lado. Esta cuestión de lo difícil que es como sumarte a una lucha colectiva, a una construcción colectiva de algo, cuando el mundo se desmorona, ¿no? Cuando trabajas 9 horas, cuando sales en camión y el camión tarda 3 horas en pasar, ¿no? Y la contaminación. La contaminación, ¿no? Que esta semana tuvimos niveles impresionantes de contaminación. Entonces, ¿cómo estamos tan cansados todos? Que es otra ventaja del sistema, ¿no? Que nos se ocupa activamente de que estemos tan cansados que no haya posibilidad de que queramos cambiarlo, ¿no? O sea, yo justo entiendo esta idea de, oye, sí, yo trabajo 12 horas al día en una maquila, pero el fin de semana que tengo libre es para echarme una cheves y ver los partidos del fútbol, ¿no? Porque eso es lo que me posibilita seguir andando, ¿no? Y lo que sostiene el sistema. Exactamente, ¿no? Y el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Que no es trabajo remunerado y que sin trabajo doméstico no habría posibilidad de generar riquezas, ¿no? Ese trabajo que las mujeres hacen por lo general, el de cuidados, de atención, de como estar al pendiente de la casa, es lo que sostiene al capital, mientras que nunca se les remunera, nunca se les reconoce, ¿no? Hay un libro que me recuerda esto que estás comentando, pero llevado un poco al entretenimiento, o sea, que también funciona como esta suerte de cerveza y de cheves, ¿no? De decir, pues yo quiero llegar después de mi jornada laboral a verme una serie en Netflix, ¿no? O a leerme un libro, y aunque sea el libro más young adult o más pedorro del universo, pues es lo que quiero, porque llego a casa y es como un poco la droga que me permite continuar, ¿no? Pero hay un libro que se llama Entretenernos hasta morir, creo que algo así, no recuerdo ahora el autor, pero igual lo pongo por ahí en la descripción, que precisamente plantea esto, ¿no? Cómo de pronto también el mismo sistema, pues esto que hablábamos con cómo se aprovecha de estas luchas y las explota y las capitaliza, pero ahora llevada en el entretenimiento, ¿no? Es como, esto que mencionas también de la cerveza, estoy como... o sea, como... esto es lo que te está ayudando a ti a servirme a mí, entonces te lo exploto, ¿no? Te doy más y te doy más libros juveniles, pedorros, más historias triviales y más historias que son panfletos. Entonces también por eso es importante cuestionarnos qué estamos leyendo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos como un espacio de lectura que por cuestiones laborales o de la vida solamente tenemos, no sé, 2 horas al día para poder leer un libro, creo que deberíamos... Bueno, no sé si es como muy idealista decir, deberíamos leer pues algo que sepamos que nos hace bien. Pero, bueno, es que no se trata de como una dosificación de las cosas buenas, ¿no? Como si te las tuvieras que tomar a fuerza para ser mejor persona. Yo creo que justo es leer buscando tener una identidad propia y pensamiento crítico. Y justamente eso lo puedes conseguir, supongo, acercándote a la comunidad. O sea, ¿con qué otros estás construyendo lecturas, narrativas, etc.? Pues sabes que yo conozco gente que lee muchos libros, son muy buenos libros, literatura, muy crítica y todo. Y es la persona más rancia y horrible del mundo, ¿no? O sea, de gente insoportable y que es
problemática por problemática, que es súper egocéntrica. Entonces, no es que la literatura te haga buena Sí, persona, no. no es una relación de causalidad ahí con ser buena persona. Sí pueden estar estos detonantes del pensamiento crítico y todo eso, que yo creo que habilita una mirada, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Habilita una mirada y tú decides si seguir esa mirada o no. ¿No? Ajá. O sea, es como, yo pensaba que el mundo era solamente esto, ahora veo que no es solamente esto. Y entonces yo digo, bueno, no me importa, ¿no? Y sigo con mi mundo. Bueno, Sí. esa es una decisión individual que puede suceder, pero pues la verdad es que al menos tuviste la oportunidad, al menos tuviste como esta posibilidad de saber que había otros mundos, ¿no? Que existen otras maneras de verlo al menos, ¿no? Entonces, pues sí, eso me parece como bien interesante. Yo pensé que el podcast iba a ir por otro lado, ¿eh? Yo no sabía que iba a ser tan político. Hubiera buscado más Hubiera recomendaciones. venido con porque- más ganas, hasta No, no, no. llegó O tarde. sea, es que Asa. yo venía como pensando en... Pues no, a ver, cuando el mundo se desmorona, yo me pongo a leer otra vez a Dan Brown. O sea, lo que les decía, ¿no? O sea, Sí. como todo está tan abrumador que otra vez saco el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios que me gustan mucho, porque me gustan mucho las ficciones que tienen como simbología religiosa. Ajá. Entonces, pues sí, eso es lo que me late Pero que muchísimo, termina ¿no? siendo una alusión a esta cosa de derrocar algo y entender algo y descifrar algo, ¿no? Pues o sea, puede como... ser, sí, Sí, puede ser. finalmente. Y cuando yo pienso en eso, yo me refugio en la literatura infantil. Pero, por ejemplo, está Margot, la pequeña historia en una casa, de una casa en Alpha Centauri, el título enorme de Toño Malpica, que es una maravilla. O sea, Malpica, Por siempre favor, está aquí. patrocínanos. Ajá, Toño, ya necesitamos patrocinio. No, lo que pasa es que esta historia es una maravilla porque es una niña que vive en un tiradero de basura con su papá y de pronto se le aparecen unos hombres de negro y le dicen, es que tú eres una heroína y tienes que ayudarnos a que el mundo no se desmorone. Y entonces tu meta, ¿cómo se dice? Lo que te encargamos ¿Tu objetivo? es que vayas y te le atravieses a no sé dónde y no lo dejes subir al metro. Ah. Porque si se mete al metro, y así toda la teoría esta del efecto mariposa, y contado de una manera súper entrañable, donde vamos acompañando a Margot a sus, ¿cómo les dicen a estos? Sus misiones, ajá, gracias. Productora, nuestra productora. La misión es esta, ¿no? Y te parece tan absurdo porque es una cosa bien sonsa, ¿no? Como salir y poner una cubeta en no sé Ajá. dónde para que se tropiece y no sé qué. Y entonces eso nos lleva a pensar cómo nuestras pequeñas acciones, por mínimas que parezcan, van a tener una repercusión en el universo. Y creo que a veces necesitamos eso. Y como tú decías en esta publicación que tienes fijada en tu Facebook, ¿no? Tenemos que hacer resistencia con el amor, ¿no? Sí, sí, sí. El amor es lo que nos hace estar ahí. Te agarró y te soltó. Digo, te aventó con tu frase de Facebook. Es que a mí A me ver, encanta. De verdad, cuando Sí. estoy muy harta del mundo, voy a ver eso que puso Asa. Y de hecho, Sí. aquí lo tengo. Dice... Ah, sí, bueno. Hoy es un nuevo día para rebelarse contra el mundo moderno. Manténganse tiernos, generosos, caritativos y amorosos en un mundo que exige crueldad, descuido, egoísmo, acaparamiento y odio. Somos la resistencia. El amor es resistencia. Está inspirado. ¡Ay, Asa! Y justo... Estaba enojado, creo, aparte. ¿No? O sea, no. Ay, es que se ve, se ve. Me da muchísimo coraje. Y que finalmente amen. el arte, yo creo que uno de los más grandes objetivos del arte es eso, mantenernos humanos y mantenernos amando al otro y creando por el simple hecho de crear sin una intención utilitaria, ¿no? Ay, sí, pero luego amar también es tan complicado. O sea, nos lleva a otros pedos también que... Vamos a hacer uno sobre amar. Ajá. Siguiente podcast Próximo sobre amar. podcast. Ya pasó 14 de febrero, pero ojalá. Siempre, no, ya no hay que alinearnos al capitalismo. Exacto. Amar en mayo. Sí. Vamos a amar en febrero, mayo. en marzo, en abril, en mayo. Todos los días. Tenemos creo que un par de minutos más para cerrar y dar recomendaciones puntuales si quieren. Pues bueno, conmigo están las pedagogías del oprimido, la pedagogía de la esperanza, cartas a quien quiere enseñar. Y también les recomiendo mucho que lean A.S. Neil, este libro que les dije al principio, Summerhill, que es una propuesta liberadora de enseñanza. Obviamente no para que implantemos el modelo Summerhill en México, a lo mejor sí, pero para que busquemos nuestras
propias formas, ¿no? Cuando están todas estas propuestas de Montessori, de Waldorf, de no sé qué, y que dicen, ay, traídas acá a México y tenemos las guías Montessori no sé qué y la Reggio Emilia no sé qué. Qué bonito que nos inspiremos en otros modelos, pero son modelos que han funcionado en Europa con una historia social política de cada país donde se ha hecho y que como resultado dieron esa forma de enseñanza. Yo creo que aquí en México tenemos que voltear a ver las condiciones en las que viven nuestros pueblos originarios, toda la marginalidad, toda la diversidad maravillosa que tenemos y a partir de eso empezar a crear modelos pedagógicos que surjan de las necesidades colectivas. Sí. De acuerdo. Iba a decir otra cosa y es que... Tienen que grabar en fuerte que Asa dice de acuerdo, porque creo que es primera vez en mi vida. Me lo pasan. No, o sea, es que sobre la pedagogía es que algo que mencionar antes de dar recomendaciones es que a mí me parece bien interesante eso, ¿no? Pero estos modelos no pueden venir, o sea, yo siempre pienso, no pueden venir de una estructura política, o sea, de la Secretaría de Educación no se puede hacer una cuestión homogenizante para todos, sino tenemos que pensar en crianzas colectivas, en educaciones colectivas, donde toda la comunidad esté inmersa en la educación de los niños, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde ahí, recomendaciones. Mark Fisher, Realismo Capitalista. Es un gran libro, Realismo Capitalista. Justo es el que les digo que empieza con esta frase de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Mark Fisher tenía tiene unos escritos maravillosos sobre geontología, ¿no? Que es como estas cuestiones de la política de la depresión, ¿no? Cómo estos sistemas psiquiátricos, psicológicos han estado separando como tanto tiempo las cuestiones mentales de lo político, mientras que realmente es lo mismo, ¿no? Están juntas con pegadas. Les recomiendo El amanecer de todo de David Graeber, y tiene otro libro maravilloso también que habla de la deuda, ¿no? Se llama Deuda. Los primeros 5,000 años, así, de historia de la deuda, y es un estudio antropológico también de cómo, pues nuestra idea de la deuda está como afincada en quiénes somos como sociedades, ¿no? Y le recomiendo una serie. Está bien, taberna de historias. No sé si también. ¿Han visto Mr. Robot alguna vez? No. Mr. Robot es magnífica, es una serie magnífica, ¿no? Y justo es de un hacker que lo que quiere hacer es borrar los servidores de la empresa central que se llama Evil Corp. Y que tiene los registros de deuda de todo el mundo, ¿no? Entonces lo que quiere es borrar sus servidores y que todo el mundo sea libre, ¿no? Pero pues, caos, anarquía, ¿no? De todo, horizontalidad absoluta, todos iguales en un momento, ¿no? Entonces es una ficción muy interesante. Aparte, las últimas temporadas están increíbles. Y les recomiendo también 3 poetas que 2 de ellos, sus obras son completamente políticas, que son Roque Dalton y Ernesto Cardenal. Roque Dalton me parece magnífico también, como él era también comunista, expulsado del Partido Comunista. Ernesto Cardenal era un sacerdote de la liberación, forma una comunidad comunista, una comuna en Solentiname, en Nicaragua, y la gente tiene todas las cosas en común, y pues justo él escribe, es muy crítico, ¿no? Y todo. Y el otro, poemario de Balam Rodrigo que se llama Libro Centroamericano de los Muertos, que es una cosa muy impresionante, muy fuerte, muy personal, ¿no? Muy cercana, que es estos migrantes que vienen del sur de México y de Sudamérica, y que justo pasan por esta región de Chiapas hacia arriba, ¿no? O sea, entran por tiene un nombre, ¿no? Tapachula. Entonces, y él justo vivía en esta región, entonces él y su papá, su familia recibían migrantes durante toda su infancia, recibieron gente que venía migrando y gente que algunos sí llegaron al lugar, algunos supieron después de muchos años que se habían muerto en el camino, que habían sido secuestrados por el narco, o sea, toda esta parte que está muy, muy fuerte, muy pesada, que los títulos de los poemas incluso son coordenadas. Si ustedes ponen las coordenadas en Google Maps, les sale ahí justo el punto exacto donde fue encontrado el cuerpo o tal, ¿no? Entonces me parece que es un libro muy chido, muy narrativo aparte, y muy, muy estrujante, ¿no? Entonces, esas recomendaciones. El libro que tú recomendaste, perdóname, es que me acabo de reaccionar. Habías dicho el de Margot, ¿verdad? Pero se llama La pequeña historia de una casa en Alpha Centauri. Ya, ok, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé que lo leí, que es maravilloso y tal. Sí, es cierto. Por 2, dices. Sí, por 2, es cierto. Sí. Bueno, yo quería recomendarles, si ustedes como yo quizá apenas están entrando a cuestionarse todas estas cosas, hay un libro que son 2 partes, es Filosofía para Desconfiados y Ética para Desconfiados, que precisamente plantea muchos de los temas que hablamos aquí, que es de Vico. Vico también tiene un podcast, es buenísimo, es muy cercano, muy a lo
¿cómo se lo dice? A lo cotidiano, a lo diario, al día, en el sentido del lenguaje, en el sentido de la forma en la que explica las cosas. Entonces, si pueden acercarse a esos libros, está ideal, Filosofía para Desconfiados y Ética para Desconfiados. Yo creo que podemos poner también Klaus y Lucas, o sea, también claro. es una gran recomendación, Sí. Klaus y Lucas. De Lo hecho, ya lo mencioné. hablamos en el primer podcast. Pero sí, Klaus y Lucas es un gran libro. No sé, ¿Sabes? es muy impresionante. ¿Cuál quiero mencionar? Creo que tú no lo has leído, pero se llama Los Chicos de Tony De Sala. Tony Salas, me lo has mencionado mucho. También es muy bueno en ese sentido, en el que puedes observar cómo los personajes, dependiendo dónde están viviendo y dependiendo cómo crecieron, se están planteando o les afecta un acontecimiento social en un pueblo, y cómo a cada uno de ellos les afecta de manera pues muy, muy radical, ¿no? O sea, muy... pues un poco como lo que sucede en este primer libro de Klaus y Lucas, cómo se acostumbran a una nueva vida a partir de este suceso, ¿no? Que es quizá un poco más particular, pero que es detonado por algo social más general, vaya. Entonces, ese también puede ser otra opción. Los Chicos de Tony Sala. Uh-huh. Okay. Muy bien. Sí, yo creo que con esas por ahora Harry Potter también. Los Juegos Sí, del Hambre, me yo gusta también mucho iba a Lean Harry recomendar. Harry Potter y los Juegos del Hambre. Sí, o sea, me parece que justo estas ficciones que aparte de que son bastante apelan a la nostalgia de quienes crecimos con ellas, pues están muy entretenidas y dejan ahí una cosita. Ay, no, es que yo iba a recomendar algo. ¿Cuál? Pero no lo recomendé porque el autor está canceladísimo. Neil Y Gaiman. entonces, sí, ajá. Y entonces, ahora que están recomendando a la autora anónima de Harry Potter, pues ya. Harry Potter es voy una a- creación colectiva, no Sí, hay sí, autor, sí, sí, no hay sí. autor. Estoy de Todos acuerdo. somos Harry Potter. Hay un ensayo en La Vista desde las últimas filas, que precisamente habla un poco del poder de las historias en circunstancias como estas, que se llama Nuestro futuro depende de las bibliotecas. Ujú. Y que precisamente Sí, pues, buenísimo. aborda como los libros y los espacios en donde hay historias nos permiten observar futuros más, en donde todos estemos más cerca de todos y todos seamos más empáticos, quizá. Entonces, sí, bueno, Neil Gaiman, desafortunadamente, pero ahí está, ese ensayo, léanlo. Y por eso debimos haber hablado de separar el autor de la obra, ¿no? Exactamente. Para discutir eso. Vamos a la próxima. La Sí. próxima ya tenemos muchos temas. Ya tenemos varios Pero, voy a discutir mucho, güey. Sí, es que se No vienen voy a estar de cositas. acuerdo ni conmigo, ¿no? Sí, yo también. Un día estoy de acuerdo con una cosa y otro día ya cambié de opinión. Pero bueno, Yo quería decir algo súper breve, y es que, ¿sabes qué? Nos han dejado comentarios en el podcast, entonces muchas gracias también a esas personas que dejaron comentarios. Ahora mismo no los tengo a la mano, pero quizá en el siguiente episodio pueda leer los comentarios y debatir ahí un poquito, Ujú. porque hablaban de los episodios pasados del tamaño de los libros y de sus libros favoritos. Entonces, si también quieren dejarnos un comentario en este episodio para luego compartirlo en el siguiente, pues estamos abiertos a leer sus sí, comentarios. qué padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Gracias por vemos. escucharnos y sigan escuchándonos y recomienden este podcast Taberna de Historias donde estamos Dalina Flores. Hacia el Contreras. Y Alexis Ayala. Bye. Bye.